Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 3 de marzo. Marzo es el mes de las flores. Marzo creo que sí, ¿no? Como que para fines de nuestro país vendría siendo casi, ya estamos como que acercándonos a la primavera. Más hacia el norte es un poquito más adelantado, pero yo creo que sí, marzo. Próximamente el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Bueno, ¿qué tenemos en nuestro panorama en el día de hoy? Tenemos informaciones variadas, informaciones que tienen que ver con las vacunaciones de la población adulta, de los docentes y de muchas personas que se están colando o que están deliberadamente están siendo vacunadas por alguna razón. Simplemente se debiera pues informar para fines de que pues por ejemplo no sucedan los casos como esto de lo que acaeció en Perú, en Argentina, que encumbrados funcionarios y personas allegadas se aprovecharon de manera subrepticia y se fueron adelante y se pusieron las vacunas ellos primero que la población y que los médicos y que los doctores, y ya veíamos ayer como teníamos entre las bajas más de 700 personas de las que elaboran el sistema sanitario, médicos, enfermeras, camilleros, bioanalistas, etcétera, que habían sido afectados por el COVID. Y al final del día, lo importante es que se maneje con transparencia y que se tenga una idea clara de hacia dónde se está dirigiendo y cuáles son los objetivos básicos y fundamentales que se tienen para fines del plan y para el fines de sus resultados. O sea, porque usted se establece unas metas razonables, con unos rangos, con unos márgenes que dependen del accionar, de la ejecución del plan de manera integral, holística, ¿no? Completa. O sea, no puedes empezar a hacer una cosa si tienes un proceso que entiendo, les decía, a veces me da como que no hay ingenieros detrás de esto, como que demasiados médicos en este asunto. Pienso yo, no estoy en el INSAI, no conozco, que la planificación no está del todo seteada, ¿no? Un fine tuning, bien pulida, como Dios manda, como debe ser. Lo primero va adelante, lo segundo va después, mire, por eso es el 2, y luego va lo tercero. Lo prioritario se hace primero. O sea, usted no cruza el río antes de llegar, el puente antes de llegar al río. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Si vas a tener un proceso de papelería, de registración, de firmar una descarga, un tipo, eso, tiene que estar ex ante la inyección, antes de que ya estés ahí a boquejarro. Si empiezas a repartir papeles, como me contaron en algunos casos, y que se acaban y que todo el mundo hace los molotes, y esos molotes no deben permitirse. Y ayer veíamos un lamentable accidente ocurrido en Bolivia, en una universidad, en un tercer piso, estaban esos estudiantes aglomerados y empezó el molote y la empujadera y se dio una barandilla y cayeron desafortunadamente unos jóvenes de allá, creo que 3 fallecidos y no sé qué cantidad de heridos, pues heridos lamentables. Entonces, aquí a los adultos mayores no le debe ser incluido en los molotes con otras personas, por ejemplo, docentes. Si se tomó la decisión de vacunar médicos, el personal de salud se está vacunando en sus sitios de trabajo, como van entrando en los turnos, lo cual es razonable, inteligente y no genera ningún tipo de aglomeración. Pues por igual debió haberse previsto para hacerlo con los maestros. Y esto no es realmente una carrera de velocidad, pero entonces no vas a poner a los adultos mayores y ancianos en silla de ruedas y con problemas de movilidad y con grave riesgo de contagio y con las consecuencias que sobre ellos puede acaecer, entonces ponerlos a tener que estar mezclándose y durando mucho tiempo. Por algo se les da paso en las filas a los mayores. Pase usted, una embarazada, una abuelita, un abuelito, una persona mayor con problemas de movilidad o una persona hasta joven que ande con un amuleto, no lo sé del paso. Que esas son las faltas de civilidad que tenemos en nuestro país. En las esquinas somos locos, salvajes. Nadie cede un paso para cruzar.
y uno cruza y el otro cruza, y puede cruzar todo el mundo, pero no, se atrabancan ahí como burros. Y entonces, ese tipo de cosas realmente tienen que ser corregidas. Ayer, la señora vicepresidenta, jefa del gabinete de salud para COVID, creo que así que se llama, señalaba que y se iban a tomar los correctivos, que no se quería, que lo que ha sucedido fue fruto de que se está arrancando y sobre la marcha se irán afinando los detalles. Por eso es que digo que debió haberse tomado en cuenta y pensado. Antes alguien que se siente y piense y diga, mire, señora vicepresidente, yo recomiendo que se haga así. ¿Ustedes no recuerdan que Waldo Ariel era el que estaba hablando de que cerráramos el país por un mes? Ya se puso la vacuna ayer. El primero que salió hablando de la vacuna china fue el de la Asociación Médica, Waldo Ariel. Ya ayer se encaquetó con la de él, para que ustedes se den cuenta. ¿Se dan cuenta? No. Entonces, aquí hay que tener planificadores, personas que piensen, que conozcan, que planifiquen la cadena de suministro, logística, tanto de los materiales gastables, del papel, de todo lo que implica el proceso, su flujo, desde la A hasta la Z. Como dice aquel anuncio, desde la pintura, desde la Picasso inicial hasta la pintura final. Y todo eso previsto y todo con un flujo que nunca se detenga. Si vamos a vacunar 400 personas en la Ucamaima, pues tiene que haber los suficientes papelitos y papelitos de sobra para por si acaso se daña, se moja, ¿se entiende? Igual las jeringuillas y todo el kit, un kit realmente, para que cada persona reciba su vacuna. Entonces se va a habilitar un call center, me parece que, o para que se hagan citas. Entonces por citas, yo pienso que se pudiera haber habilitado todo por las edades y por la cédula, y un prima facie pudiera haber sido pares e impares, hombres y mujeres, y ahí cuando tú vienes a ver la coincidencia, el macheo entre uno y otro no es tan significativo. Entonces, bueno, los de 70 en adelante, mujer, le toca el lunes. Y de esos 70 en adelante, mujer, estoy elucubrando, poniendo el cerebro a pensar después del café. Y de esos 70 en adelante, pues los pares. Y al otro día, los hombres, los pares. Al otro martes, miércoles, entonces le toca al otro impar de 70 en adelante. Por ejemplo, o dejarlo que, como se está diciendo, que se llame y se concerte una cita. Entonces así sería más favorable, porque, por ejemplo, yo no voy a ir a meterme en un molote. ¿Y para qué me voy a meter yo en un molote? Lo que más voy a hacer es enfermarme, para eso me quedo tranquilo y espero que todos ustedes acaben. Pues yo no hago fila para otra cosa, menos voy a hacer para esto. Entonces, eso está bien, lo que dijo la vicepresidenta, en cierta medida se es reflexivo, se están tomando las correcciones del lugar. En todo caso, ayer tenemos que en el boletín 348 tomamos 2.559 muestras y estamos tomando muy pocas muestras, 2.500, el día anterior casi 5.000, 4.900, y hubo 203 nuevos casos positivos. La positividad está bajando, ha venido bajando de manera sustancial, porque ya se disipó el impacto. La patada de mulo que nos dieron las fiestas y los holgorios que celebramos en diciembre y posteriormente en el mes de enero, que es un mes de fiesta aquí, porque hay unos fines de semana que se enganchan y caen, y entonces se hacen semana larga y la gente lo coge de rumba abierta para baile. No hay de otra. Y tú te vas en la semana al interior y ves las carreteras atestadas, por lo menos en el sur. No sé qué se va a hacer con eso. Bueno, se están haciendo las circunvalaciones. En Baní, en Asua hay que hacerla porque es un desastre, y en el puente Los Pilones hay un chequeo militar, y en el cruce 15 de Asua eso es un desastre de marca mayor. El Ministerio de Obras Públicas que ve a ver qué tienen que hacer con eso, porque eso es totalmente un atasco, pero de marca mayor. Eso es inconcebible, algo tienen que hacer ahí. Entonces les señalaba que tuvimos 203 nuevos casos positivos de virus y 12 muertos notificados en el día de ayer. Entonces, a la fecha llevamos ya 3.118 muertos por COVID. La positividad en el día de ayer, como todos medimos 2.059 personas, pruebas tomadas, de las cuales hubo muchas, la mitad fueron repetidas, o sea, no primeras, que tú tienes, bueno, tengo fiebre, tengo gripe, me asusté, déjame hacerme la prueba, sino que la mitad fueron unos 1.000 y tantos
repeticiones. Ya me la hice, volví a salir positivo, tengo que hacérmela, o salí negativo, tengo que volvérmela a hacer a la siguiente semana, entonces voy y me tomo la prueba de nuevo. Entonces, en realidad, se sumaron 1000 pruebas nuevas y ahí salió una positividad de alrededor de un 20%, como fueron 203 casos, que es un 200,44%, cuando la semana había sido de 12,48 del mes pasado. En todo caso, hemos caído, recuérdense ustedes, cuando le empezamos el programa y le damos seguimiento para diciembre y enero, estábamos en 30, 29, 44, llegamos a estar, que 30%, que significaba que de cada 100 pruebas que tomábamos, 30 salían positivos. Y eso es el peligro y eso es lo que satura los centros de salud. Entonces, ahí vamos nosotros, tenemos una positividad en el día de ayer de 18.44, 191 pacientes en unidades de cuidados intensivos y 117 siendo asistidos con ventilación mecánica, que le deseamos una pronta recuperación y que pues con los protocolos sanitarios que se han venido tomando, se ha aprendido a tratar y a lidiar con el COVID, pues puedan salir airosos y salir con buen recaudo, ¿no?, de esa afección. A la fecha se nos informa que van 105.575 personas vacunadas contra el COVID, fundamentalmente con las vacunas, la de AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, patentizada o por la fórmula que hace el Serum Institute de la India, y las que ha sido suplida por la China, la de Sinovac. Entonces, la primera dosis ayer fue el día donde más se vacunó. Ayer se vacunaron 31.610 personas. Hasta un sobrino mío que es estudiante de medicina de término, que está yendo a los hospitales, pues fue y que entra en el paquete de los que tienen que ser vacunados. Y ya conozco de amistades que han sido, que bien. Tenemos disponible alrededor más de 600 puestos de vacunaciones, eso es importante. Entonces, se ha incluido a los profesores para ver si se arranca con lo de la presencialidad, de las clases presenciales, lo cual ha sido un reclamo, ha venido siendo un reclamo, y entiendo yo que es adecuado. Se amplió el toque de queda, se amplió el aforo de gimnasios, restaurantes y bares a un 60%, estaba en un 40%. Entonces, todas esas son medidas que van a ir empujando la economía, liberando de estrés a la población y haciendo que volvamos paulatinamente a recobrar la normalidad pre-COVID, como estábamos antes de crecimiento económico, estabilidad, generación de empleo, inversiones en obras reproductivas, etcétera, etcétera. Proyectos en proceso que se han dejado, tratar de volver a recobrarlo, las empresas cerradas, hay cantidad de informaciones apesadumbradas, dosas que realmente a cualquiera le tumban el ánimo, pero no hay de otra, hay que ponerse positivos. Ya en Estados Unidos se aprobó la vacuna de la Johnson & Johnson, les decía ayer, una vacuna de una sola dosis, de fácil manejo, va a ser 3.9 millones fueron remitidos a un centro de almacenamiento en Ohio para la distribución, 20 millones para finales de marzo prometen, pero eso es para el mercado norteamericano. Que de hecho, ayer decía el doctor Anthony Fauci, el virólogo, el epidemiólogo, asesor del presidente Biden y del Instituto de Salud de los Estados Unidos, que ha sido descubierta una cepa que posiblemente se ha generado, se ha expandido en el Washington Heights, que es donde habitan muchos dominicanos y latinos, todos latinos dominicanos obviamente, la cepa 526, que se ha extendido en la Gran Manzana en los Estados Unidos. Alrededor de un 25% de las infecciones son una mutación esa la llaman la 526. Entonces, esa se une a las que ya conocíamos de Sudáfrica, Brasil y el Reino Unido. Una de las cosas que aquí se discutía era si se permitía la importación de vacunas o no, y si se permitía que los centros médicos pues pudieran a sus pacientes y los médicos pues a facilitarle la vida a la gente. Miren ustedes, en Estados Unidos el doctor Ramón Tajak, fundador de la red Somos Community Care,
se quejaba de que las vacunas habían sido enviadas a las no fueron enviadas a la oficina de los médicos, que son los que tienen la confianza con los pacientes, que son los que se preocupan por los pacientes, que conocen de sus comorbilidades y todo ese tipo de cosas. Entonces, que se enviaron las vacunas a los hospitales y entienden ellos que debió enviarse directamente a los médicos para que ellos a sus pacientes pues se la pudieran haber suministrado. Que se la enviaron a Walmart, a Walgreens, a las farmacias, a CVS y no se la enviaron a los médicos. Entonces ustedes se acuerdan que aquí había una discusión respecto a si se permitía la importación de vacunas para que los centros médicos, laboratorios y quien pudiera y el que quisiera pues se la pudiera poner. Porque el Estado lo que tiene que garantizar que todo el que quiera voluntariamente pues se la pueda poner. Pero si yo puedo por mi lado, pues mejor para el gobierno. Mejor para el gobierno, siempre y cuando ahora garantizando la calidad, el objetivo, el cumplimiento y todo ese tipo de cosas. Pero si se hace un esfuerzo privado, entonces vieron ustedes cómo dice que este comentario justamente apalanca eso mismo que les digo. Dicen ellos que debieron habérseles remitido a los médicos, que son los que tienen la confianza con los pacientes, que conocen su idioma en Estados Unidos, ¿verdad? Que los vienen tratando de hace tiempo y ellos pueden ir a los lugares y es más fácil y se evitan las aglomeraciones, pues si puedo ir a CVS, si puedo ir a Walgreens, a las farmacéuticas, a las farmacias para que me pongan mi vacuna, pago mis $10, me hacen mi expediente, todo bien y felices los cuatro, como dice el refrán. Entonces, miren ustedes, entonces esa discusión que estuvo aquí, que me recuerdo intervino el presidente y señaló de una manera prácticamente, no era prohibiéndolo, sino señalando que la alertaba para que tuvieran cuidado que no fueran a ser engañados con muchas vacunas carabelitas, falsificadas y ese tipo de cosas que en ese momento, según las informaciones de que disponía nuestro presidente, pues circulaban en el mundo, lo cual muy bien era, claro, una buena recomendación, pero se supone que el que va a meterse en eso no es un importador de colchones, ¿verdad? Son gente de la industria, son gente que tiene relaciones con la Pfizer. Ayer se anunció el presidente Biden que la Merck, en función de la Defense Production Act, la ley de defensa de la producción, para incrementar la producción, Merck va a prestar sus facilidades, se va a asociar con Johnson & Johnson para incrementar aún más la producción de vacunas del tipo de la que desarrolló Johnson & Johnson. Esas son decisiones de política, ven ustedes, que incentivan, eso dispara los mercados. Eso ayer fue una noticia importantísima que la dio hasta el propio presidente. Entonces, si hay posibilidad de que cualquier laboratorio o grupo médico, con todo el rigor y el cumplimiento de las reglas y normativas de salud, pues pueda adquirirlas y facilitárselas a su personal, o seguros médicos, o ARS, lo que sea, pues yo pienso que vivimos en la libre empresa y mientras eso no sea un atentado contra la sanidad y no entorpezca y no complique las decisiones, la solución del problema, mientras contribuyan, pues bienvenidos sean, hay que permitirlo, hay que dejarse ayudar. Entonces, la Dirección General de Medicamentos y Alimentos y Productos Sanitarios, se llama DIGEMAPS, aprobó la importación, el 25 de febrero, aprobó la importación de vacunas de la célula Vero inactivada. Estas son unas células de adenovirus disminuidas que no con el ARN mensajero que se usa en las otras vacunas de Pfizer, Moderna. Entonces, estas variantes son para que el organismo pues genere sus propios anticuerpos, pero reaccionando como las vacunas comunes y corrientes de antes, pero con un virus muy atenuado, que no impacte negativamente, sino que mande la señal, provoque la motivación del organismo para la producción de los anticuerpos. Pues bien, la DIGEMAP le aprobó la importación desde el pasado 25 de febrero. Entonces, ven ustedes, para que esa era una discusión estéril, que no tenía ningún sentido, no tenía ninguna razón de ser. Para la República Dominicana se están esperando entre marzo y mayo la llegada de 463,000 dosis más de vacuna, pero la del COVAX. La del COVAX es la de la OMS, que es una canasta. Ahí hay de AstraZeneca, ahí hay de Moderna, ahí habrá de la Sinopharm de China, la del Serum Institute, la de la Oxford, etcétera, todas. Entonces es un paquete.
Entonces ahí van a llegar a Latinoamérica 26 millones de vacunas y a nosotros nos llegarán de esas 463.000 dosis, sumadas a las ya a prácticamente 1 millón de dosis que tenemos en la actualidad, las 50.000 del Serum Institute de la India, de AstraZeneca, las 867.000 más o menos que son, creo, las adquiridas de la China, que se anunciaba ayer el presidente, o lo anunciaban de que en realidad eran 8 millones de dosis, 4 que llegan, ya me olvidó, en marzo, y las otras que llegan como a julio o mayo, la siguiente 4 millones. O sea, tenemos AstraZeneca, tenemos Pfizer, tenemos China. Vamos para adelante con eso. Entonces, ahí está. 463.000 dosis. La OMS, a través del programa COVAX, pretende distribuir unas 2.000 millones de dosis. En países pobres, 1.300.000, lo cual está muy bien. Porque si no se sale en conjunto, vamos a seguir con estos problemas y esas mutaciones y ese rezago en la solución y ese impacto en la producción y en el endeudamiento y en el desenvolvimiento de los demás países, porque si solamente se van a curar los ricos, ¿a quiénes les van a vender ellos sus productos? ¿A quién le van a vender sus iPhone, sus Samsung, sus BMW, sus electrodomésticos? ¿A quiénes se la van a vender si vamos a estar nosotros postrados en olla, comiéndonos unos con otros? Entonces no, tiene que ser en total. Por eso ese programa del COVAX es muy importante. Recuperamos la economía de los países más vulnerables y débiles y esos países entonces empiezan a demandar bienes y servicios, empiezan a generar empleo, empiezan a dinamizar su economía y así avanza el mundo. No solamente viéndolo de un solo lado. Por ejemplo, en el caso de nosotros, por la caída de los ingresos y el aumento de los gastos que hemos tenido que destinar para los programas fase 1, fase 2, fase Papeame 1, Comer es Primero, Engánchate Ahí, todas esas cosas que se han hecho para ayudar a la población, eso ha generado un gasto en alrededor de 165.000 millones de pesos. 165.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque las recaudaciones fiscales, todo el mundo parado, 6.000 empresas que no han movido un dedo durante todo lo que va de año, señalaba el director de la DGI, cayeron las recaudaciones en 40.000 millones de pesos. Lo que pasó para el año 12, que cayeron las recaudaciones y se incrementaron los gastos, pero en este caso el incremento de los gastos se disparó en 125.000 millones porque había que apoyar a toda esa población, a las pequeñas empresas, a las personas, a los hogares. Entonces, no hay de otra. Recuérdense esta palabra, no hay almuerzo gratis. La economía cayó prácticamente en 8%. Y el déficit estaba proyectado entre 9 y 10%, al final quedó en un 7%, y es una contracción que nos ha impactado a nosotros y a todo el mundo. Y el endeudamiento, les veían ustedes ayer, en el mundo entero cómo se ha disparado, todos los países. Aquí no ha habido quien esté, que haya salido incólume de esto. Aquí todos hemos cogido nuestro bandazo, nuestro canquiñazo y nuestro golpe. Unos lo han podido asimilar mejor, otros lo han podido asimilar, lo han asimilado a la buena de Dios, a lo que agarre mi bon. Nosotros, si no hubiéramos endeudado el país de la manera tan acelerada durante estos 8 pasados años, que no hubo necesidad de coger en tanta financiamiento para dispendio, para politiquería, porque ese fue el problema, para hacer bulto y mostrar cifras, el gobierno no hubiera tenido que salir. Hoy no tuviéramos un servicio de la deuda tan elevado y no tuviéramos alrededor de un 70% la relación del deuda-producto interno bruto. Entonces, porque en el periodo de las vacas flacas, lo que hicimos fue dilapidar, de las vacas gordas, perdón, lo que hicimos fue dilapidar nuestra capacidad de endeudamiento. Con un petróleo a $40 el barril, casi 25.000 millones de dólares tomó prestado el gobierno pasado. Y ojalá y los abogados contratados puedan recuperar una buena proporción de eso.
Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve ya con aspectos más locales de otra índole.